Hola, soy Darío Regalado, presidente de la Cámara de Comercio Ecuador Shanghái China. Muchas gracias por la acogida que ha tenido este segmento Ponle Play. Vamos a seguir construyendo este segmento con las inquietudes que ustedes tengan. Uno de los temas más importantes son los costos de importación. Para esto vamos a resumir esta información en 3 videos. En el primer video vamos a hablar de las formas de envío que tenemos para traer la mercadería desde China, los costos relacionados con estas formas de envío también. En el segundo video vamos a hablar de los impuestos y los gastos de aduana que tienen cuando se realizan una importación. Y finalmente, en el tercer video vamos a hacer un resumen para que ustedes escojan la mejor forma y los costos que más les convienen. Así que papel y lápiz y comencemos con el video. Muy bien, empecemos con el video. Para hacer una importación desde China nosotros tenemos 2 formas de importación. Unas se llaman importaciones de consumo y las otras se llaman importaciones tipo courier. En las importaciones de consumo se puede manejar vía aérea, vía marítima también. Cuando se realiza una importación de consumo, la diferencia es que ustedes cuando llega la mercadería al Ecuador necesitan hacer un trámite de importación. Para eso se necesita contratar un agente de aduana y estar registrado en la aduana como importador. El registro se realiza a través del token, es decir, necesitamos sacar la firma electrónica y tener el RUC. Nosotros con estos 2 documentos nos vamos a registrar como importadores, necesitamos conseguir un agente de aduana. Cuando la mercadería llegue, el agente de aduana se va a encargar de realizar el trámite. Nosotros tenemos que hacer los pagos de los impuestos y de los diferentes gastos relacionados con la importación y la mercadería después de esto va a poder salir de la aduana e ir a nuestras bodegas. Esto en el caso de las importaciones de consumo. Es el mismo esquema si se manejan en vía aérea o vía marítima. Por otro lado tenemos las importaciones de courier. Las importaciones de courier tienen diferentes categorías. La categoría en la que nos permite importar una cantidad más grande es la categoría C, donde se puede llegar hasta 100 kilos y $5,000. En esta categoría la diferencia es que cuando la mercadería llegue al Ecuador, ustedes no requieren tener la firma electrónica, tampoco requieren convertirse en importadores ni escoger un agente de aduana, ya que el courier se va a encargar de todos los procesos de nacionalización. Entonces los costos de las 2 formas de envío tienen variaciones, ¿no es cierto? Cuando manejamos tipo courier, sabemos que nosotros tenemos que hacer un solo pago a la empresa de courier. En este caso podemos tener varias empresas, por manejar unos ejemplos tenemos DHL, tenemos FedEx, tenemos UPS, tenemos Lar Courier, tenemos Servientrega, diferentes empresas que nos van a dar el servicio. A ellos vamos a tener que cancelarle los valores, incluso muchas veces ellos nos ayudan a pagar los impuestos y nosotros les reembolsamos el valor de los impuestos. Es decir, ahí se manejaría un solo gasto, ¿no es cierto? Un solo pago que represente el gasto relacionado con el flete y también con los gastos relacionados con los impuestos. En cambio, cuando manejamos por carga tipo consumo, hay diferentes valores que tenemos que cancelar durante el proceso. Estos valores que tenemos que cancelar durante el proceso en la carga tipo consumo los vamos a resumir en la siguiente diapositiva. Bien, entonces aquí tenemos, como ustedes pueden ver, hemos resumido en 4 tipos de negociación importantes. La primera negociación le vamos a llamar ex-works, la segunda negociación le vamos a llamar FOB, la tercera es CFR y la última es CIF. También tenemos su análogo para la parte aérea, que sería CFA, CPT o CIP. En la negociación ex-works, como ustedes pueden ver, tenemos todos estos gastos que están mencionados en la parte superior. Tenemos la carga, tenemos el transporte interno en China, tenemos los trámites de exportación, tenemos la carga de la mercadería en el barco o en el avión, tenemos el flete, tenemos el descargue, tenemos los trámites de importación, los impuestos y los transportes en el Ecuador. Todos estos pagos vamos a tener que realizar. En el caso de ex-works, todos estos pagos son realizados por el comprador, es decir, nosotros como compradores tenemos que encargarnos de contratar las empresas que nos ayuden a realizar todos estos procesos. Puede ser que nosotros contratemos individualmente a alguien que nos ayude a cargar la mercadería en China, o puede ser que nosotros podamos contratar varios de estos procesos con un solo agente. Puede ser de ser el caso. Cuando en cambio tenemos una negociación tipo FOB, que son las siglas de Free On Board,
El proveedor es el que se va a encargar de realizar los procesos en China, es decir, el proveedor se va a encargar de la carga, del transporte interno, de los trámites de exportación y de subir la mercadería al barco o al avión. En el caso de marítima, al subir en el avión, en el barco. En el caso de aéreo, nosotros vamos a tener que cancelar estos montos. Estos valores que están aquí marcados en color tomate son los valores que están incluidos en el precio que el proveedor nos va a dar, ¿no es cierto? Entonces estos valores ya están en el precio que el proveedor nos marca, ya no tenemos que preocuparnos de estos pagos. Lo que nosotros vamos a tener que cancelar en este caso es el flete, el descargue de la mercadería en el Ecuador, los trámites de importación, los impuestos y los transportes internos en el Ecuador. En el caso de una negociación CFR, CFR son las siglas de costo y flete, Cost and Freight. En este caso, el proveedor va a cubrir inclusive con el flete, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Va a incluir incluso en algunos casos, en el caso de carga aérea CPT, va a incluir la descarga de la mercadería en el Ecuador. Nosotros nos vamos a tener que preocupar de pagar por los trámites de importación, vamos a tener que pagar por los impuestos y vamos a tener que pagar por la transportación interna en el Ecuador. Finalmente, tenemos la negociación tipo CIF o CIP para la carga aérea. En la negociación tipo CIF, el proveedor inclusive adquiere un seguro de transporte para que la mercadería pueda venir asegurada. Es decir, el proveedor va a cubrir con los gastos de carga, con los gastos de transporte, con los trámites de importación, con la carga a bordo, con el flete, va a alquilar un seguro que nos proteja durante el transporte y en el caso de CIP va a encargarse de la descarga o va a cubrir con la descarga de la mercadería en lo que es carga aérea. Los trámites de importación, nuevamente, los impuestos y los transportes internos en el Ecuador van a tener que ser cubiertos por nosotros. Bueno, ahora pasémonos al otro lado, que tiene que ver con el courier. En courier tenemos, en cambio, a diferencia de en lo que es carga de consumo, en courier tenemos diferentes categorías. Normalmente, ¿cómo se maneja en el tema del courier? Nosotros podemos permitir que el proveedor sea el que contrate el courier o nosotros podemos contratar. Es bastante sencillo. ¿Qué información debemos tener para contratarle a una empresa de courier? Necesitamos la dirección exacta donde está nuestro proveedor, necesitamos las medidas del paquete o de la caja que deseamos que nos ayuden transportando y necesitamos el peso de la caja que vamos a transportar. Además necesitamos el contacto del proveedor o el número telefónico para que la empresa de courier que nosotros contratemos se pueda poner en contacto con él una vez que nosotros cerremos el trato con ellos. A través de esta información, el courier nos va a dar un estimado del valor del flete al Ecuador. Nosotros tendremos que cancelar este valor. Normalmente es un estimado porque sí está sujeto a cambios cuando la empresa de courier retira el paquete. Si las características que nosotros le indicamos no son iguales a las características del paquete ya físicamente, nos pueden hacer un recargo o un pago adicional sobre lo que establecimos o negociamos al inicio. Esa sería una forma. La otra forma es permitir que el proveedor sea el que contrata a la empresa de courier. ¿De qué depende esta elección? Muchas veces depende de la facilidad. A veces para nosotros se nos va a complicar el escoger una empresa de courier. Otras veces también depende de los costos. A veces los proveedores, ya que hacen múltiples envíos durante el año, pueden tener tarifas mejores que las que nosotros vamos a conseguir en nuestras primeras importaciones. Pues de ser este el caso, es preferible dejar que ellos contraten la empresa de courier. Bien, una vez que hacemos el pago del flete, cuando llegue al Ecuador vamos a tener que pagar el trámite. Las empresas de courier tienen diferentes tarifas dependiendo de lo que ustedes contraten. En ese trámite se incluyen todos los gastos relacionados con los manejos de la carga y con la entrega de la mercadería en el Ecuador. Y adicional a eso vamos a tener que pagar por los impuestos. Los impuestos van a depender de la categoría que nosotros escojamos. Dentro de courier en el Ecuador se manejan 7 categorías, que van desde la A hasta la categoría G. En general, las categorías que más se utilizan son las categorías B, C y D. Las categorías A, E, F y G no suelen ser tan útiles ya que son categorías específicas para productos muy específicos y no son de tanta utilidad.
Vamos ahora sí a meternos en la diapositiva y ver específicamente de qué se trata cada categoría y cómo se utiliza. Bien, entonces tenemos la categoría A. La categoría A es una categoría dedicada para cartas, periódicos, fotografías, revistas. En esta categoría no vamos a tener que cancelar impuestos, no tiene un límite más que el límite de 100 kilos y $5,000 que se maneja. En esta categoría podemos traer hasta cantidades bastante grandes, pero no, como les decía, no es tan útil porque es muy específica a este tipo de productos. Después tenemos, saltémonos ahorita a la categoría E. En la categoría E tenemos medicinas con receta médica. En esta categoría necesitamos que alguien nos haga la receta médica, ya que es una categoría en la que no vamos a pagar impuestos, tenemos que pagar simplemente FODINFA, que es cero, es un impuesto específico para la importación y es simplemente el 0.5%. En este caso necesitamos una receta médica, con estos papeles vamos a hacer la importación. Aquí se puede traer no solo lo que tiene que ver con medicina, sino también con aparatos ortopédicos, prótesis y relacionados. Después tenemos la categoría F. Esta categoría es específica para libros de lectura. En este caso vamos a tener que pagar simplemente el FODINFA, que es del 0.5%. Y después tenemos la categoría G, que es la categoría que se maneja para 4x4, pero cuando nos envía un migrante desde el extranjero. Esta categoría, con los últimos cambios que se han dado en el régimen Courier, que ya les voy a contar, ya no es tan útil, ya que es libre de impuestos, sí, pero la categoría general Courier, que es la categoría B, que ya no necesita de un migrante, también es libre de impuestos. Es por esto que esta categoría en general le veo actualmente que ya no es tan útil y de hecho pienso que en los próximos meses se podría eliminar. Bien, metámonos a las categorías comerciales o las más útiles. Aquí tenemos tres categorías importantes. La categoría B, que es la categoría que se llama 4x4. En esta categoría podemos traer 4 kilos o $400. Puede utilizar esta categoría cualquier persona natural. No necesitamos tener RUC. De hecho, esta categoría está utilizada o está presentada más que nada para importaciones de uso personal, no importaciones con fines comerciales. Esta categoría es libre de impuestos, es decir, nosotros no vamos a tener que cancelar ningún valor. Anteriormente, antes del 15 de junio de este año, esta categoría tenía un impuesto de $42 fijo y se ha dado este cambio en el que ya está libre de impuestos. No importa, como les digo, quién haga el envío. Anteriormente estaba libre de impuestos cuando nos enviaba un migrante, como les expliqué hace un momento. Actualmente cualquier persona que haga el envío o cualquier proveedor que haga el envío va a estar libre de impuestos. Esta categoría se ha vuelto bastante útil y más que nada se puede convertir en una categoría muy importante si ustedes tienen una forma de administrar el inventario. Porque acuérdense que sí vamos a tener que pagarle al courier, a la persona que nos traiga la mercadería, sí vamos a tener que cancelarle. Pero si es que nosotros podemos juntar varias mercadería o varias cosas en nuestros paquetes, nos va a salir mucho más barato que si hacemos envíos individualizados de un producto en un producto, en cuyo caso vamos a tener que pagar por el trámite cada vez que llegue uno de estos productos. Si en cambio hacemos un paquete de varios productos, nos va a salir más económico. Después tenemos la categoría C. Esta categoría también sufrió cambios a partir del 15 de junio. Anteriormente solo podíamos traer hasta 50 kilos y $2,000. Se aumentó, en esta categoría podemos traer hasta 5,000 kilos, hasta $5,000 y 100 kilos, lo cual nos permite traer una gran variedad de productos. A diferencia de la categoría B, esta categoría sí tiene impuestos. Los impuestos van a depender del producto, dependen de los aranceles específicos de cada producto. Vamos a tener aranceles, vamos a tener IVA y vamos a tener que también pagar FODINFA. En este caso sí debemos tener cuidado con los permisos. Algunos productos van a requerir documentos de control previo de acuerdo a lo que ustedes quieran importar. Después tenemos la categoría D. En la categoría D podemos traer prendas de vestir, artículos confeccionados textiles y calzado. Esta categoría está limitada a 20 kilos y $2,000. En esta categoría sí requiere INEN. ¿Qué significa esto? Los productos como el calzado y las prendas de vestir deben venir etiquetadas, deben venir cosida la etiqueta, que es un requerimiento del INEN. Entonces debemos tener bastante cuidado con este tema. No es que podemos traer libremente, sino que tenemos que preocuparnos del etiquetado, excepto una vez que nos permiten traer hasta $500 una vez al año.
Esta categoría tiene los impuestos específicos de este producto, que son 10% de arancel y 5.5 dólares por kilo en el caso de la ropa, 6 dólares por par en el caso de los zapatos, IVA y FODINFA. Ahí está un resumen de las categorías más importantes, la B, la C y la D. Otro cambio importante que se dio, y antes que se me pase, en la categoría B, es que anteriormente nosotros teníamos un límite de veces que podíamos hacer este tipo de importaciones al año. Actualmente la categoría B se puede utilizar las veces que nosotros queramos al año, siempre y cuando nos metamos en lo que yo les mencionaba, que es 4 kilos y 400 dólares. Una pregunta importante que normalmente tengo en las capacitaciones que damos en este tipo de courier es: ¿qué pasa si supero estos límites? Si superas estos límites ya no se considera una importación tipo courier, sino que se transforma en una importación de consumo, en cuyo caso, como les mencioné anteriormente, ustedes requieren contratar un agente de aduana, sacar la firma electrónica y se realiza un trámite de importación tal cual si hubiese utilizado una importación tipo marítima o tipo aéreo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora hagamos un resumen de lo que aprendimos ya para cerrar el video. Bien, hemos resumido entonces los costos relacionados con las importaciones, sean estas de consumo o sean estas tipo courier. Cuando utilizamos el courier es bastante sencillo, como ustedes pueden ver. Los pasos son contratar una empresa de courier, pueden contratarlo ustedes o pueden pedirle al proveedor que contrate la empresa de courier. Cuando llega la mercadería al Ecuador, nosotros vamos a tener que pagar los impuestos dependiendo de la categoría en la que entre el producto. Pueden ser categoría, como les contaba, B, C o D, o las otras categorías que no son tan comerciales, y después pagar por el servicio que nos va a cobrar la empresa de courier. Yo recomiendo de esto, tienen ustedes que hacer el paso de enterarse con la empresa cuál les conviene más. Ellos normalmente tienen tarifas. Estas tarifas dependen del producto, del valor del producto y del tamaño de lo que ustedes quieran importar. Mientras que por el lado del consumo ya es un poquito más difícil. Y justamente de eso vamos a hablar en el siguiente video. Vamos a hablar de un resumen de todos los costos, ya con un ejemplo práctico, ya con valores estimados, de todos los costos relacionados con una importación de consumo, donde también vamos a topar los temas de impuestos, de los gastos de aduana, de lo que nos cobra un agente de aduana y del proceso mismo de hacer una importación de consumo, que para fines comerciales suele ser más útil que las importaciones de courier. De nuevo, les agradecemos mucho que nos sigan, que continúen viendo nuestro segmento de Ponle Play y les invitamos para los siguientes videos. Muchas gracias.